Compartimos el Evangelio del domingo 14 del tiempo ordinario en el año C. El texto es Lucas capítulo 10, versículos 1 al 12 y 17 al 20. El Señor designó a otros 72, además de los 12, y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo: La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan, curen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban, salgan a las plazas y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha adherido a nuestros pies, lo sacudimos sobre ustedes. Sin embargo, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que en aquel día Sodoma será tratada menos rigurosamente que esa ciudad. Los 72 volvieron y le dijeron llenos de gozo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: Yo veí a Satanás caer del cielo como un rayo. Les he dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones, y para vencer todas las fuerzas del enemigo, y nada podrá dañarlos. No se alegren, sin embargo, de que los espíritus se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Muchas veces pensamos que la misión de la Iglesia es responsabilidad de los sacerdotes y de aquellos que tienen una especial consagración: religiosos, religiosas, laicos consagrados, diáconos. Para el resto de los cristianos basta con la asistencia a la misa dominical. Sin embargo, todos nosotros y cada uno de nosotros tiene por el bautismo la responsabilidad de anunciar y construir el reino de Dios en nuestra vida diaria, con la familia, en el trabajo, con los amigos, en cada uno de aquellos ambientes donde la voluntad de Dios nos ha puesto. El Evangelio de hoy nos habla de la misión de los 72 discípulos. El número 72 es un número simbólico. En Génesis 10 representa a la totalidad de la humanidad, y en este Evangelio, por su contexto, representa a la totalidad de los discípulos. Ellos tienen la misión de preceder a Jesús y prepararle el lugar. Sin embargo, esta misión no la pueden realizar solos, de manera aislada, individual, sino que tienen que ir de dos en dos, es decir, tienen que ir en comunidad, porque dos es la célula básica de toda comunidad cristiana. Donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, dice el Señor, yo estaré allí en medio de ellos. Es necesario que haya al menos dos para que puedan vivir el mandamiento del amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Cuando la gente ve el amor recíproco con que se tratan los discípulos de Jesús, entonces pueden creer en su palabra. Y el trabajo de la cosecha es desbordante y urgente. Sin máquinas cosechadoras, el trabajo se realizaba a mano y tenía que hacerse rápidamente, porque el grano se cosechaba cuando estaba maduro y quedaba muy poco tiempo entre la maduración del grano y que la espiga comience a desgranarse. Nuestra humanidad necesita obreros que siembren y cosechen los frutos del reino.
Esta es una tarea urgente, realmente urgente, porque queda poco tiempo. Tenemos que despertarnos y asumir nuestra propia responsabilidad. Es cierto y es lícito tener miedo ante el rechazo. El Señor nos envía como ovejas en medio de lobos. Vamos frágiles, débiles, indefensos. No podemos recurrir a las armas del mal, no podemos recurrir ni a la violencia ni a la ferocidad de los lobos. Vamos como ovejas en medio de lobos. Sin embargo, llevamos tesoros en vasijas de barro. Contamos con la fuerza del Espíritu Santo en nosotros y con la verdad del Evangelio que nos hace libres. Nuestra fuerza está en Jesús. Como diría el mártir español Manolo Llanos, Cristo y yo, mayoría aplastante. Nuestra seguridad está en Cristo. No está puesto ni en el dinero, ni en las provisiones, ni en ninguna otra seguridad terrena, solo en Cristo. Y esta misión es urgente, por lo tanto no tenemos que detenernos en el camino a ser sociales. Tenemos que ir como Jesús resueltamente a cumplir la voluntad de Dios. Y Jesús dice, cuando entren en una casa, digan primero que descienda la paz sobre esta casa. Significa que nuestra misión es una misión de paz. Y esta paz tiene que ser recibida libremente por el otro. Jamás puede ser impuesta. Nuestra misión no es una misión de lobos, es una misión de corderos. Me pregunto si cuando la sociedad nos mira, nos ve, nuestras comunidades son comunidades verdaderamente de mensajeros de la paz. En realidad sabemos que no es así. La mayoría de la sociedad nos ve como puritanos que quieren imponerle a otros sus propias normas y leyes, como heraldos de un código moral más que del amor de Dios, como jueces implacables de todo aquel que piensa diferente a nosotros dentro y fuera de la iglesia. Esto es doloroso porque el reino de Dios necesita mensajeros de la paz. Quizás sea bueno preguntarnos, cada uno de nosotros, mi presencia, mi persona, ¿trae la paz a los demás? La orden de Jesús de comer a aquellos que le sirvan en los lugares donde estén, nos parece raro a nosotros. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta el contexto de la evangelización de los pueblos paganos. Los judíos tenían prohibidos una gran cantidad de alimentos por considerarlos impuros, entre otros el cerdo. Justamente Jesús levanta esta prohibición para que los discípulos puedan establecerse en regiones paganas y puedan compartir con ellos la vida. Jesús sí prohíbe ir de casa en casa. ¿Por qué hace esta prohibición? Muy simple, sabemos que los primeros que recibieron a los misioneros y aceptaron el anuncio del Evangelio fueron los más pobres. Ellos alojaron a los misioneros en sus casas. Luego este mensaje fue llegando a otras partes de la sociedad hasta llegar a los más ricos. Si el misionero se cambia de casa buscando mayor comodidad, esto hace peligrar la credibilidad de su mensaje. Y Jesús nos dice que no permanezcamos en aquellas ciudades donde nos rechazan. Para recibir el mensaje de Jesús, es necesario que el corazón esté preparado para hacerlo. Si nosotros seguimos insistiendo, lo más probable es que esta persona se cierre definitivamente a aceptar la persona de Jesús, más por nosotros que por Jesús. Muchas veces me encontré con jóvenes que están totalmente cerrados a Jesús, no por quién Jesús es, sino por el fanatismo de sus propios padres. Jesús nos recomienda salir de esas ciudades y sacudir hasta el polvo que se nos ha pegado en los pies. ¿Qué significa esto? Significa sacudirnos todas aquellas ideologías que pueden pegársenos y que son contrarias al Evangelio. En algunos lugares que conozco,
los misioneros terminan siendo ideologizados antes que evangelizados los destinatarios. Y los 72 discípulos volvieron a encontrarse con Jesús. Este es el camino lógico. Siempre, después de la misión, es necesario reencontrarse con Jesús. ¿Por qué? Porque todo misionero es discípulo y porque todo discípulo es misionero. Cuidado con aquel que no siente la necesidad ya de ser discípulo de Jesús porque lo suyo es la misión. Lo más probable es que esta persona se esté anunciando a sí mismo más que a Jesús. Y los discípulos estaban pero asombrados por el poder que tenía la palabra de Dios y que incluso los demonios se sometían al nombre de Jesús. Tengan en cuenta que la palabra demonio en el Evangelio no solo designa a los seres espirituales, sino a todo aquello que impide al hombre alcanzar su plenitud. Y Jesús les dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, es decir, caer derribado del lugar que solo le pertenece a Dios. Cuidado, no tenemos que divinizar los engaños del enemigo, como muchas ideologías antievangélicas que hoy aceptamos acríticamente. Estas ideologías son contrarias al Evangelio. No podemos asumirlas, no podemos convertirlas en nuestros dioses. Jesús nos ha dado a los discípulos el poder de caminar sobre serpientes y escorpiones, es decir, el poder para vencer toda la fuerza del enemigo. ¿Cómo? Venciendo el mal a fuerza de bien, y solo a fuerza de bien, con la fuerza de un cordero que con su muerte venció toda muerte posible. Sin embargo, si bien nosotros estamos llamados a trabajar intensamente para construir el reino de Dios aquí en la tierra, no tenemos que perder nunca de vista que el reino de Dios no alcanzará su plenitud en el momento presente, sino solo en el reino de los cielos. Como diría Don Bosco, nosotros tenemos que vivir aquí con los pies puestos en la tierra, pero el corazón en el cielo. Nuestra misión es una misión de paraíso. Por lo tanto, vivamos aquí cumpliendo con alegría la voluntad de Dios en cada momento presente, especialmente esta voluntad que nos lleva a amar a los hermanos, teniendo la certeza de que nuestros nombres están escritos en el cielo. Que tengas una hermosa semana.